Bueno, José Lu, cuéntanos, ¿qué tal estas primeras sensaciones en tu vuelta a Lugo? Pues muy contento, sinceramente muy feliz de volver aquí, adaptándome un poco pues otra vez nuevamente a la ciudad, intentar buscar piso cuanto antes y nada, la verdad que el vestuario me ha acogido muy bien y hay un gran grupo humano y esperemos que se den los resultados, ¿no? Y que se consiga el objetivo cuanto antes para disfrutar de una bonita temporada. ¿Qué se le pasa por la cabeza a José Lu cuando vuelve al Anxo Carro? Pues muy buenos recuerdos, la verdad que aquí he sido muy feliz, ¿no? Tanto en el club como en la ciudad. La verdad que siempre que he venido con anteriores equipos siempre me transmitía una sonrisa este estadio y la verdad que espero disfrutar cada 2 semanas aquí y que la afición disfrute de ese José Lu, ¿no? ¿Cómo ha cambiado José Lu en estos años entre una etapa y otra? ¿Cómo es el José Lu actual? Más maduro, eso sí, un poco más maduro y nada, sí que tengo que decir que el José Lu que vuelve a día de hoy vuelve con la misma ambición que volvió en su día hace 4 o 5 años, ¿no? La verdad que tengo unas ganas increíbles, ¿no? por volver, entre comillas, sentirme futbolista, ¿no? a volver a disfrutar en el terreno de juego, y la verdad que con muchas ganas, mucha ilusión y deseando empezar ya. ¿Qué sensaciones te da el equipo? ¿Qué sensaciones te da el año? Pues muy buenas sensaciones, la verdad que hay un grupo, como he comentado, humano increíble, al final eso se tiene que ver dentro del terreno de juego. Si tengo que dar un consejo es que estemos todos unidos, tanto como la afición, el club, la directiva, los jugadores, el cuerpo técnico, para que todo se haga más ameno y más fácil, ¿no? Va a haber momentos duros en la temporada, que ahí estemos arropados, porque los momentos bonitos siempre todo el mundo se sube al carro, ¿no? Entonces va a haber momentos duros y ahí es cuando se tiene que ver la unión y la familia de esta ciudad y este club. Todavía es pronto y hay que entrar en la dinámica de equipo, pero no sé si has pensado cómo se va a celebrar ese primer gol de José Lu en la vuelta al Anxo Carro, qué sensaciones van a despertar. La verdad que no lo he pensado, no lo he pensado porque no tengo una celebración pensada para ese momento. Sí que es verdad que sí que pienso mucho en volver a meter un gol y si es este domingo bienvenido sea, si no pues el siguiente y si no pues ya se verá, pero la verdad que muchas ganas de volver a disfrutar y a celebrar los goles con que fue mi afición, ¿no? ¿Y qué le decimos a la gente que después de tanto tiempo va a volver al Anxo Carro? ¿Qué les transmitimos? Sobre todo darles las gracias a todas esas personas que me han escrito, que me han dado su muestra de cariño, su bienvenida, porque no he tenido tiempo para contestar a todo el mundo. Darles las gracias a todos de corazón, ¿no? La verdad que me siento muy orgulloso y me siento gratificamente unido a este club y nada, que seguro que va a ser un gran año, que vamos a disfrutar y que no sufran tanto como estas últimas temporadas.